Si quieren, se presenta un poquito más para acá para no forzar mucho la voz, ya que somos pocos. Sí, claro que sí. 2, 3, la que quiera. Bueno, vamos a orar para iniciar. Si me acompañan en oración. Padre, gracias, Señor, te damos por este tiempo que nos permites tener, Señor. Te pido, Señor, que tu palabra, Señor, en este tiempo cale en nuestro corazón, que traspase nuestra alma, Señor, que podamos oír tu voz a través de la enseñanza de hoy, Señor, que podamos crecer, Señor, que podamos aprender tu palabra. Te pedimos, mi Dios, que así como tú eres siempre fiel, podamos ser fiel a ti, Señor, y seguir caminando firmes, Señor, seguir caminando en tu palabra, aprendiendo, creciendo, y pedirte, Señor, que nos hables, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Bendice mis hermanos que están aquí, aquellos que no pudieron llegar, Señor, y los que están en camino, Señor, bendícelos también, Señor, guárdalos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, amén. Vamos al libro de Mateo 5, vamos al verso 6. Vamos a continuar la segunda parte de hambre y sed de justicia. Mateo 5, verso 6. Hemos estado hablando en las series anteriores de que el orden que lleva el Sermón del Monte, y algo que hemos podido notar es el orden que Jesucristo, ¿verdad?, traía, iniciando de que somos pobres en espíritu, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran, los mansos, luego sigue hambre y sed de justicia, y por ahí va el orden. Pero si notamos, vamos viendo de que si no reconocemos nuestra pobreza espiritual, no vamos a poder dar el paso que sigue, ¿verdad? Es como habíamos utilizado el ejemplo anteriormente del monkey bar, de la barra, ¿verdad?, que lleva el ritmo. Entonces así nos imaginamos. Para poder llegar donde queremos en el Señor, tenemos que iniciar todos siendo pobres en espíritu, ¿verdad? Yo voy a leer el texto en el verso 6, ¿están ahí? Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El enfoque de hoy que le vamos a dar a la clase es el anhelo del Espíritu en nosotros. Ya sabemos que quien pone este anhelo es el Espíritu Santo, no viene esto de nosotros. Y viendo más adelante la definición de la justicia de Dios, es la siguiente. Lo que voy a dictar no tienen que anotarlo, luego se lo voy a compartir en texto. Dice: la justicia de Dios, virtud, o esto es justicia en sí, es la virtud que consiste en actuar de manera justa, dando a cada persona lo que le pertenece o le corresponde. La justicia de Dios es totalmente diferente o ajena a la justicia del mundo de hoy que vemos. Por ejemplo, hoy yo pensaba en mi país, por ejemplo, los atracos y las muertes han incrementado en los últimos tiempos, y a veces cuando veo algunos videos que ponen, ¿verdad?, de atracos, a veces digo, wow, qué pena cuando vemos al ladrón que quiere quitarle la cartera a la mujer y la está forcejeando, y luego te sientes tan mal y dices, wow, qué pena que esa mujer tenga que pasar por eso, y lógicamente te sientes muy mal, tú dirías, qué injusticia, ¿sí o no? Se siente uno mal, pero luego agarran al ladrón y luego todo el pueblo le cae a golpes y luego te da pena por el ladrón. No sé si le pasa, hay algunos que dicen, no, deberían matarlo, etcétera. Pero a mí me da pena, de verdad. O sea, en el momento que él está atracando, veo que me da pena por la mujer y todo eso, pero luego lo atrapan y le caen 5 o 7 hombres, le dan palo y todo, y luego me da pena del ladrón. Entonces, es una injusticia en ambas partes, ¿sí o no? O sea, vemos que es una injusticia de parte del ladrón, pero es una injusticia también de parte de aquel que golpea al ladrón, lo golpean de manera sin misericordia, sin compasión, y justifican de que es un ladrón, ¿verdad? Pero cuando Jesús nos puso este orden, ¿verdad?, que nos dice: bienaventurados los que son pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran,
por el conocimiento de su pecado. Bienaventurados los mansos, porque al reconocer su pobreza y al lamentarse, bajan, se ponen por debajo en la sumisión de Dios al conocer que no tenemos fuerza, y luego Dios pone en nosotros el anhelo de hambre y sed de justicia, y luego dice lo siguiente: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cómo se desarrolla? Y no es el tema, pero poniendo un ejemplo del misericordioso, ¿cómo desarrollamos ese tipo de misericordia de que si agarramos allí el ladrón, no lo vamos a golpear conforme él merece? Porque Dios no lo hizo así con nosotros. Amén. Sí hay que hacer justicia, pero esa justicia debe llevar misericordia como Dios lo hizo con nosotros. Entonces, una de las cosas que nos conlleva a utilizar la justicia sin misericordia es cuando se nos olvida que Dios utilizó misericordia y justicia en nosotros. Pero la justicia se la achacó fue a Cristo, no a nosotros, ¿verdad? Entonces aquí vemos, por ejemplo, el hambre y la sed de justicia es una evidencia de un verdadero cristiano. Si usted tiene anhelo por la palabra, anhelo de agradar a Dios, anhelo de crecer en justicia, anhelo de ser mejor cristiano cada día, y es un anhelo que aunque batallamos en obedecer a ese anhelo, sí lo tenemos, es una evidencia que somos de Dios, porque esto no nace de un hombre caído, esto no nace de un hombre que no tiene la vida de Cristo. ¿Sí me doy a entender? Entonces aquí vemos esta hambre y sed, ¿verdad? ¿En qué consiste? Bueno, vamos a ver el primer punto de hambre y sed. Ahora, antes de entrar, yo quiero que entendamos por qué Jesús utilizó hambre y sed. Lo vamos a ver en otros textos del Antiguo Testamento. Pero el hambre y la sed es lo que nos conlleva a hacer cosas o a alcanzar lo imposible por hambre y sed. ¿Qué no haríamos cuando tenemos hambre y sed? Ahora, no vamos a pensar en el hambre y sed que nos da a nosotros aquí en Nueva York, donde nos da hambre y podemos ir a cualquier lugar y comer. Sino vamos a pensar en una persona que tiene hambre y sed sin esperanza de comer o de beber. ¿Qué nace en esa persona? ¿Qué es lo que lo induce a esa persona, lo conlleva a hacer? Y hace hasta lo imposible por comer. Incluso hemos visto casos de personas que se comen unos con otros cuando quedan perdidos en desiertos. ¿Sí o no? No sé si han visto hasta películas. Entonces, ¿hasta dónde llegaríamos por el hambre y por la sed? Jesús utiliza ese mismo ejemplo para ejemplificar el hambre y sed que pone el Espíritu en nosotros de justicia. Porque antes, ¿quién tenía ese anhelo? Antes, cuando nos corregían, antes de conocer a Cristo, y pecábamos de manera práctica, o sea, no nos molestaba. O sea, pecábamos y íbamos a la cama como que no pasó nada. ¿Cuántos le pasaba eso? Bueno, hoy pecamos y es como que el mundo se nos acabó. O sea, no sé si le pasa eso. Cuando usted falla a Dios, usted dice, claro, usted dice, Señor, perdóname. O sea, incluso el enemigo entra y comienza a decir, eres un bueno para nada, etcétera. Y comenzamos a pensar, no quiero seguir caminando con Dios porque no tengo lo que el Señor me pide. Pero le voy a decir algo, a esos es el que Dios le está diciendo, bienaventurados. La bienaventuranza no es al que vive en justicia, es al que reconoce que no la tiene y la anhela. Si notan aquí, la bienaventuranza no es al que es justo, sino al que es injusto, que reconoce que es injusto. Ese es el orden aquí. Vamos a ver 5 puntos, sí, hermano. No solamente eso, también es un reconocido que aún mi propia justicia, uno la pone, wow, ¿cómo está mi justicia delante de la justicia de Dios? Entonces, el anhelo, saber cómo está mi justicia, que ya vino, por ejemplo, el hambre de sed y llorar. Entonces, uno ve cómo está, lo mal que está mi justicia. Ahora hay un hambre de la justicia de Dios. Queremos lo que no tenemos. La mía no sirve. Queremos lo que no tenemos, ¿verdad? Exactamente. Ahora, los 3 primeros, ese anhelo, esa culpa, esa convicción la pone el Espíritu en nosotros. Porque al principio dice pobreza espiritual. ¿Cómo se evidencia? Cuando el Espíritu muestra la persona de Dios, como Isaías, ¿se acuerdan? ¿Cómo lamentamos, lloramos por el pecado? Cuando caemos en una profunda convicción de que somos injustos ante Dios. Y caemos, nos compungimos, nos duele, como acabo de decir, y luego la mansedumbre es un producto de al yo reconocer que no soy nadie espiritualmente delante de Dios, que soy injusto, que soy pobre, luego de venir de un lamento por mi condición, luego por consiguiente nos sometemos a Dios. Pero primero comenzamos en la pobreza espiritual. Tengo 5 puntos que vamos a desarrollar para poder ver si... He podido ver entonces que esta pobreza espiritual comenzó y sucesivamente va apareciendo
Siempre hasta que vayamos al cielo. Exacto. Porque eso es lo que va a hacer que seamos dependientes. Exacto, porque entonces apareció el hambre y entonces apareció pues de tener misericordia, de etcétera, etcétera. O sea que todo el tiempo, desde una vez se manifestó esa hambre, es para continuarlo según vaya creciendo, ¿verdad? Y según vayan los versículos, es una hambre. La pregunta es esta, conforme a lo que tú dices, y es para toda la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podemos permanecer, ¿verdad?, para que esto se lleve a cabo? ¿Qué debemos hacer para que esto continúe en la secuencia que lleva? O sea, ¿cuál es nuestra posición allí? Porque ya Cristo nos evidenció como pobres, ¿verdad? Ya, ¿cómo podemos ahora, al reconocer esa pobreza, cómo podemos ahora desarrollar las que siguen, que son por el Espíritu? Pero luego vamos a ver un punto en la Biblia donde vemos que, ¿se acuerdan cuando a lo mejor en otras iglesias, ¿verdad?, la gente decía, temblaba, se caía al piso, hacía muchas cosas y decía que el Espíritu me tomó? Eso es antibíblico. 1 Corintios 14:32 dice que el Espíritu está sujeto al profeta. Es un ejemplo utilizando que podemos dominar las emociones. El Espíritu no me toma y hace lo que Él dice en el sentido que nos obliga o nos lleva, no. Nosotros somos que decidimos entrar en fusión con el Espíritu Santo. Nosotros decidimos, es ahí donde entramos. Aquí el ejercicio que debemos tener, que es lo que nos va a llevar a caer en la mansedumbre, en el lamento, como Santiago dice, lamentar y llorar, es en la mente que ejercitamos esa pobreza. ¿Cómo? Bueno, cuando entramos en una discusión, ¿verdad?, naturalmente o humanamente, esa discusión lleva como fin a alguno de los dos tener la razón. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué se saca al tú decir, viste? Que era como yo decía, ¿qué ganamos? Nada, pero esa justicia es injusticia personal en ese caso. Pero fíjense que cuando ejercitamos de que no somos nadie ante Dios, ya no tenemos ese anhelo por vanagloria, porque nuestra posición es pobre. Exactamente, o sea, al ser pobres no vamos a competir. El que compite es el que cree que puede ganar. Pero Jesús nos dijo, somos pobres en espíritu, somos incompetentes, estábamos muertos en pecado. Entonces eso no nos va a llevar a querer subirnos encima, sino quedarnos debajo de la persona de Dios, para que Él entonces, y el Espíritu Santo, se apodere de nosotros y haga la voluntad de Dios. Vamos a entrar al punto número 1 para avanzar. Punto número 1. Es como una explosión, porque cuando ocurrió por primera vez, que entonces me fui, entonces reconocí mi pobreza, lloré. Entonces yo veo que mirando todos los versículos, es como ha sido una expresión, donde esa primera expresión que no había ocurrido, entonces va a tener una secuencia, entonces para la mansedumbre, para la justicia, para la misericordia, y así sucesivamente. Todos esos escalones me va a llevar siempre, ¿verdad?, a ese llorar, a ese deseo, esa hambre. Y todo eso. Yo lo veo como una explosión que surgió por una vez, pero para que siga continuando. Exactamente, para seguir moviendo el engranaje. Exacto, es un engranaje que no solamente en el bonqui va para de una cosa a la otra, sino que también es como si fuera en dos áreas a la vez. Y esa pobreza continúa otra vez para la justicia, ese lloro continúa. Algo que sucedía, explotó y continúa sucediendo. Esto es lo que le llamamos paradoja. Paradoja significa contradicción que tiene una lógica. Por ejemplo, esta sed, esta hambre y sed, es simultáneamente siendo saciados y simultáneamente teniendo hambre y sed. O sea, no es que no nos sacia, es que queremos más. Y nuestra debilidad nos lleva a buscar más, pero sí nos sacia. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando pecamos, lo hacemos con el fin de saciarnos. Ese es el fin de pecar voluntariamente. Cuando se bebe, cuando se mujerea, cuando se roba, todo eso es para satisfacer algo de la carne. Pero fíjense que al terminar eso, ¿verdad?, la persona se siente culpable. Reconoce que no sació, no llenó lo que quería. O sea, no terminó. Es como el mujeriego, ¿verdad?, que tiene estas mujeres, y le preguntas que a cuál de ellas quiere, dice que a ninguna las llena, que solo lo hace para sentirse bien, pero nunca se siente bien porque sigue buscando más. En el caso del hambre y sed de justicia,
todo esto es el paquete junto. O sea, el espíritu produce el anhelo, pero a la vez nos sacia. Ahora, el espíritu pone el anhelo, pero no somos saciados si no nos rendimos en sumisión al espíritu. Por eso dice la palabra que los que son guiados por el espíritu, estos son hijos de Dios. Ahora vamos a ir entendiendo punto por punto. Aquí vamos a ver el punto número 1 de 5 que voy a desarrollar. El hambre y sed es la sensación provocada por alguna necesidad. No lo tienen que anotar, se lo voy a compartir las notas y luego lo estudian en la casa. Es la sensación, yo puse aquí necesidad porque me equivoqué, pero es la sensación provocada por alguna necesidad. Porque es lo que provoca. Sensación es sensación viene de un resultado de las emociones. Cuando tú tienes hambre es una sensación. Sensación viene de lo sensual es lo físico. Exacto, de lo que siento, exactamente. Entonces, sensación es un resultado de que tengo hambre. Por ejemplo, cuando usted le da hambre, pasan muchas cosas, ¿verdad? Aparte de que el cerebro está diciendo tienes que comer, los ojos pueden ver alguna imagen y decir quiero eso o tengo deseo de esto, la barriga le duele, la cabeza. Hay lo que se llama una sensación en su cuerpo que te conduce a comer. Entonces, pero es un producto, es provocada por una necesidad. No te escucho. Sí, porque acuérdate que el hambre y sed aquí no es literalmente comida y agua. El hambre y sed es metafórico a cuando tenemos hambre, pero vamos a avanzar, porque aquí el hambre es del alma. El hambre aquí es del alma, la saciedad es del alma. Punto número 2, hablando de hambre y sed, es la muestra de nuestra carencia, escasez y pobreza. Eso es lo que produce el hambre en este caso. Punto número 3 es la evidencia de la vida de Dios en nosotros. Porque Dios ha puesto en nosotros, hermanos, eso es profundo, si usted se deja llevar en esa palabra. Dios ha puesto en nosotros un anhelo que no teníamos, que es para vida eterna. Porque estábamos muertos, lo dice la palabra. Punto número 4, permíteme avanzar, varón, para no, está bien. Lo que pasa es que a veces la pregunta tiene que ver con algo que sigue. Y luego vamos a tener al final un careo, como decimos. El 4 dice, el hambre y la sed producen en nosotros afán y búsqueda. O sea, los que tienen hijos o los que tienen familia o los que trabajan para comer, ¿qué es lo que lo lleva todos los días a trabajar? Bueno, para el sustento, ¿verdad? El sustento te impulsa a hacer algo. Bueno, si no tenemos hambre y sed de Dios, ¿verdad? No vamos a tener el impulso, el afán o la búsqueda de buscar más de Él, porque no tenemos deseo, no tenemos el anhelo. Y a veces podemos humanamente buscar de Dios para matar la conciencia y no para buscar de Él para la saciedad. Y el punto 5 es la evidencia de la obra del Espíritu a través de nosotros. Ahora, ¿cómo podemos tener hambre y sed de justicia? Miren lo que dice el Salmo 63:1. Ese es David hablando. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. ¿Verdad? Muchos dicen que no existe una hora para buscar a Dios y es verdad. Pero mi pregunta es, ¿por qué nos levantamos de madrugada a trabajar? Bueno, lógicamente porque tiene un horario que tenemos que cumplir, pero aquí, cuando David dice, de madrugada te buscaré, antes que salga el sol, antes que esclarezca, ya tengo hambre de ti. O sea, eso es lo que está diciendo. O sea, ¿qué es lo que me impulsa a despertarme durante el día? El hambre que tengo de ti. Y luego dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Es David. Dice, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Entonces David está aquí de manera espiritual diciendo, me estoy muriendo de sed, y él tiene un entendimiento que solamente Dios lo puede saciar de esa sed. Ya saben que era rey, ya saben que tenía concubinas, tenía todo el poder. ¿Cómo puede ser que un rey tenga sed y tenga hambre de otra cosa aparte de lo que tenía terrenalmente? Porque él sabía que todo lo que tenía no lo llenaba, que solamente Dios podía llenar eso. Si me acompañan a Filipenses 3, vamos allá. Pablo también tenía hambre y sed de Dios. Lo que pasa es que esta hambre y sed no la relacionamos con algunos puntos que leemos en la Biblia. Y Pablo era un hombre, así como Nicodemo, no sé si se acuerdan de la historia, tenían buena posición, conocían la palabra, eran hombres de renombre, o sea, estaban realizados de manera social, terrenal y religiosa. Pablo, cuando conoció al Señor, que nació de nuevo, le abrieron los ojos espirituales,
Y vamos a ver aquí en Filipenses 3:8 lo que dice Pablo. ¿Están ahí? Dice Pablo, ciertamente aún estimo todas las cosas como ¿qué? Como pérdida, como pérdida. Aquí todas las cosas es su vida pasada, quien él era, lo terrenal podemos decir. Y luego dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, ¿qué dice? Lo he perdido todo y lo tengo por basura. Aquí nos vamos a detener. Fíjense lo que Pablo ha hecho, que a lo mejor en nosotros todavía le damos valores a muchas cosas terrenales, le damos un alto valor, no de precio en dinero, sino de precio de valor en nuestros corazones o nuestras vidas. Pablo reconoce que todo aparte de Cristo, ¿qué es? Dice el texto, basura. ¿Saben la palabra griega para basura que se utilizó aquí? Estiércol, desperdicio de animal. Así lo ve todo. Pero ¿cómo podemos ver el dinero, la vanagloria de la vida, los Ferraris, los viajes, los aviones, las mansiones? ¿Cómo podemos ver eso como basura? Cuando lo comparamos con la excelencia de Cristo. Cuando vemos la grandeza de Cristo. ¿Verdad? Es como cuando vivimos en un pueblo pobre y todos andan en burritos y luego uno se compra una motocicleta. Bueno, relativamente ese es el rico. Relativamente. ¿Verdad? Porque en comparación tiene una motocicleta, mientras que todos tienen burritos. Bueno, cuando vemos el mundo, cuando desechamos el mundo, que decimos, ya no me interesa el mundo, ya no me interesan las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque he encontrado una perla mayor. ¿Han oído la parábola? Que la parábola consiste, el reino de los cielos es como un hombre que excavando encontró un tesoro y vendió todo lo que tenía para comprar ese tesoro o esa perla. Esa perla se llama Cristo. El mayor valor lo tiene Cristo. Hay iglesias que predican esa parábola, que la perla es la iglesia. Pero durante la Biblia vemos en el contexto, que es la regla número 1 hermenéutica, de que la Biblia se interpreta sola, que Jesús dijo, yo te busqué, pero no porque eras hermosa. Eras la peor de entre todas las, llamándola a la iglesia mujer. Te busqué por mi misericordia, por mi amor. O sea, todo provino de Dios, nada de la iglesia. Entonces aquí Pablo dice que él tiene todo por basura para ganar a Cristo. Él es el mismo que dice que el atleta o el luchador, dice cuando compite, dice que no se enreden las cosas del mundo para agradar a aquel que lo llamó, el soldado. Dice, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fíjense lo que dice. El 9 dice, y ser hallado en él. Yo quiero que analicemos esa palabra. Ser hallado en él. Yo hago una pregunta, y esa es la paradoja de la Biblia, de la palabra de Dios o de Dios. El Señor es quien sacia y tuvo sed, ¿verdad? Ya sabemos todas esas paradojas. Él murió, pero Él es el que da vida. En este caso, vemos que Dios lo sabe todo, pero si no somos justos, no nos encuentra. Estamos perdidos, estamos separados de Dios, ¿sí o no? Vemos que el verso 9 dice, y ser hallado en él. ¿Cómo nos halla? Aquí la palabra hallar, lo que significa es ser rescatado por Dios por la justicia de Cristo. Por eso dice, para ser hallado en él. Y luego más adelante dice, no teniendo, lean conmigo, no teniendo mi propia justicia. ¿Por qué dice no teniendo? Porque él sabe que no tenía ninguna, ¿verdad? Que es por la ley, o sea, no teniendo la justicia mía que es por la ley. Ahora, ¿cuál es nuestra justicia? La fe, la que dice, de siguiente lo dice, diga, sino la que es por la fe de Cristo. Y luego dice, la justicia que es de Dios por la fe. El 10 dice, a fin otra vez de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de los padecimientos y llegar a ser semejante a él igual en su muerte. Fíjense cómo ya la muerte no tiene valor en el sentido de tenerle miedo o de no verla como algo que merecemos. Porque luego ya entendiendo esto, dice Pablo, a fin, o sea, su aspiración era morir por Cristo y sufrir por él. Aquí vamos a ver 3 clasificaciones, vamos a desarrollar. Y las voy a leer de corrido, pero la vamos a desarrollar. La número 1 es cómo tener hambre y sed de justicia. Cómo tener hambre y sed de justicia. La 2 es quién produce esta hambre y sed de justicia. ¿Quién la produce? Aquí vemos que es un quién, no qué.
Y la tercera es cuál es su resultado, ¿verdad? Porque Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque estos serán, ¿qué dice? ¿Qué dice el texto? Bienaventurados los saciados, exactamente. ¿Cómo tener hambre y sed de justicia? Primer paso, reconocer nuestra pobreza espiritual. Reconocer nuestra pobreza espiritual, ¿verdad?, como trapos de inmundicia. Acompáñenme a Isaías 64, verso 5. Isaías 64, verso 5. El primer paso para comenzar a caminar con Dios es el reconocimiento inicial y diario de nuestra pobreza espiritual. 64:5. Ese reconocimiento diario de la meditación de nuestra pobreza espiritual y nuestra necesidad de su justicia. Aquí el profeta está hablándole a Dios, ¿verdad?, de manera poética, vamos a decir. Le dice, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia. O sea, aquí lo que dice es, el Señor salió a buscar al que con alegría hace justicia. Dice, de los que se acordaban de ti en tus caminos. Y luego dice, he aquí, tú te enojaste porque pecamos. Se está diciendo, saliste a buscar justicia y encontraste pecado. Luego dice, en los pecados hemos, ¿qué dice? Perseverado, ¿verdad? Ahora, esa era nuestra posición. Antes de Cristo íbamos en una escalera ascendiendo al pecado. Íbamos perseverando, creciendo, fortaleciéndonos en pecado. Venido Cristo, ¿verdad?, nacemos de nuevo, ahora estamos siendo fortalecidos en justicia, y ahora el pecado lo que hace es que se va debilitando. Nadie en la tierra va a alcanzar un nivel de santidad como Cristo, eso va a ser en el cielo. Pero nuestro trabajo diario es debilitar el pecado en nosotros, que la carne muera para que el hombre interior se fortalezca. Luego dice, perseverando en pecado por largo tiempo. Y miren la pregunta que hace antes del 6. ¿Qué dice? ¿Podremos acaso ser salvos? Fíjense lo que están diciendo. Están uniendo o haciendo una relación la justicia de Dios y la salvación. Porque Dios sabe que para poder ser salvos necesitamos ser justos delante de Él. Y esa es la pregunta que Él dice. ¿Podríamos ser salvos, Señor, con estos pecados que hay en nosotros? ¿Podríamos entrar en tu reino con esta impureza, esta inmundicia, esta injusticia? Y fíjense lo que dice el 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea, está hablando de que algo bien fuerte nos arrastraba como si fuéramos hojas de un árbol. ¿Qué fuerza tiene la hoja o el heno contra el viento? ¿Cuándo han visto una batalla de una hoja peleando con el viento? Sino que se deja llevar. Bueno, fíjense cómo antes nos dejábamos llevar por esa corriente, es el tema del domingo, la corriente de este mundo. Cómo la corriente nos llevaba. Toda corriente, todo curso, toda jornada lleva un fin, lleva un destino, tiene un final. Como por eso el proverbio dice que los caminos del hombre parecen todos buenos, pero su fin es un camino de muerte. Entonces, parecen buenos porque durante el camino hay mucho entretenimiento, mucho gozo terrenal, muchas ofertas, pero no sabemos que vamos derechito a la orilla de la catarata. No sé si han visto en las películas cuando hay una vista bien linda de ríos donde están en un botecito y están todos contentos y viendo la naturaleza, ¿verdad? Y los peces. Y luego comienzan a ver cuando la catarata profunda se acerca, ¿verdad? O ellos se acercan a ella. Y se va todo el gozo. Ya no hay forma de remar porque ya la corriente lo lleva tan fuerte a la orilla que ya lo que queda es el hoyo. Muchos de nosotros íbamos camino así, como un botecito llevados por la corriente de esta catarata. Y el Señor se metió en la orilla y nos sacó por su mano, porque no teníamos la fuerza para remar en contra de esa corriente. No teníamos esa fuerza. Él se apareció como superhéroe en una película, ¿verdad? Como solemos ver. El reconocer nuestra condición de pobreza, el Espíritu Santo entonces entra. ¿Saben que ese es el problema de muchos cristianos, verdad, incluyéndonos a todos? Que Dios no puede operar en aquel que se cree justo. Dios no puede entrar en un creyente si ese creyente cree que puede.
Si nosotros leemos el libro de Juan 9, cuando él sana al ciego Bartimeo, ¿verdad? Al final le dicen los fariseos, ¿quieres decir que somos ciegos? Jesús le dice, no, al contrario, porque ven, yo no puedo darle la vista. Fíjense qué paradoja, qué contradicción. ¿Cómo puede una persona decir, no son ciegos? Lo que pasa es que porque ven, no le puedo dar la vista. Lo que pasa era que sí veían, pero no veían lo que Cristo veía. Y necesitaban la vista de Él. Esta justicia consiste en hacernos justos para poder ver las cosas de Dios, en otra percepción. Fíjense que una de las cosas que detiene nuestro crecimiento es la rebeldía, el orgullo, la obstinación, la altivez. Y por eso le decía que practicamos nuestra pobreza, es en la mente. O sea, hoy en día en las iglesias se promulga mucho, usted es un hijo de Dios, no se deje humillar de nadie, etcétera. Eso es lo que se predica. Mientras que la palabra nos dice que somos pobres en espíritu y que si vamos a pelear con un mundo caído, no estamos siendo guiados por el Espíritu. Dice que seremos perseguidos. En ningún lado dice, cuando te persigan, devuélvele con el puño, o dale con un palo, o dile tal cosa. No dice eso la Biblia, dice aguanta pacientemente. Y Dios, a través de esa aflicción, nos va a fortalecer para alcanzar al que nos está ofendiendo. Por eso dice el mismo texto del Sermón del Monte, dice, bienaventurados por los que por mi causa son vituperados. Pero luego vamos a ver que ese orden de pobreza espiritual, del que se lamenta, del manso, del que tiene hambre y sed de justicia, del que es misericordioso, va a desarrollar un carácter que cuando llegue el día de la persecución, no es que va a ser fácil, pero vamos a tener la convicción necesaria para pasar por ella. ¿Y qué vamos a hacer? Clamar a Dios, así como estaban Sila y Pablo en la cárcel. Dice que clamaban a Dios en alabanza y en oración, y se rompieron los quiciales y pudieron salir por Dios. Dios los sacó de una manera milagrosa. Pero vemos que ellos se humillaron, se dejaron azotar, se dejaron meter en la cárcel, pero ellos se humillaron a Dios y Dios los sacó. Yo siempre tengo este ejemplo que utilizo. Cuando David peleó con Goliat, David no se midió con Goliat. David midió a Goliat con Dios. Eso fue lo que le dio la valentía de pelear con Goliat. Nuestros problemas no los medimos con nuestras capacidades, los medimos con el poder de Dios. Entonces, cuando el pueblo de Israel estaba a la orilla del Mar Rojo, se le agotó la fe en ese momento de que qué iba a pasar, o sea, ya es imposible. Y nuestra incredulidad, nuestro corazón endurecido, lo material, lo terrenal, nos lleva a la incredulidad, porque el Dios que los mandó a salir fue el Dios de la creación, el que hizo el agua que le queda al frente, el que hizo el piso que están pisando y el que hizo el cuerpo con el cual están pisando. El que lo hizo todo, el más poderoso, los mandó a salir. Pero una vez se abrió el mar y pasaron, de aquel lado seguía la incredulidad, porque no entendían la necesidad que tenían, que aún ellos pasaron por ese azote que tenían en Egipto, sí lo merecían. Y la pregunta era, ¿por qué lo merecían? Todos los hombres merecen lo que Cristo pasó en la cruz. Todos lo merecen. Entonces ellos entraron al desierto pensando que merecían otra cosa y no se sometieron al desierto de Dios. Es difícil, pero es la realidad. Y si no lo entendemos, nunca vamos a someternos. Miren, todos batallamos. Yo le pongo el ejemplo conmigo. Hay momentos donde uno se le va la paciencia, es impaciente, un momento de dolor. Pero yo he aprendido o estoy aprendiendo a que cuando algo lo hago mal, aunque esté enojado con quien me enojó, yo no correr a hacer justicia yo o acusar de que él me provocó, sino a ser honesto en ese momento y decir, Señor, fui yo que fallé. O sea, reaccioné mal. O sea, me enojé por dentro, sentí furia, me sentí mal. Pero no podemos engañarnos, como dice Santiago, no mintáis contra la verdad, ¿verdad? Sino que digamos, aunque él hizo mal, pero aquí delante del Señor quien está somos nosotros. Yo estoy delante de Dios, digo, Señor, yo fallé. Viene un no creyente y te dice, sí, pero fue él quien te ofendió. Él no entiende, no ve, está como el fariseo, no entiende que no funciona así. Porque el yo soportar lo que él me está haciendo es lo que lo va a salvar a él, y Dios lo va a hacer a través de mí. Ese es el orden que Dios usa, que no tiene sentido, pero es así como lo hace. El espíritu, mis hermanos, cuando nos reconocemos pobres en espíritu,
produce en nosotros convicción de pecado. Es el Espíritu que nos convence. Cuando alguien, miren, yo soy el que predico. Yo predico la palabra y yo sé que los confronta a todos, ¿sí o no? Pero ustedes reciben la palabra porque no soy yo quien lo confronto, porque yo necesito confrontación también. Es el Espíritu que le da ese entendimiento de que es Dios quien está hablando, no es el pastor Fleming. No, porque yo también necesito esa confrontación y me compromete doble. Y es difícil, o sea, es más el compromiso, ¿verdad?, de negarnos a nosotros. Entonces el Espíritu nos convence de nuestra culpabilidad, nuestra desnudez. ¿Cómo sabemos esto? Nos trasladamos a Génesis. ¿Qué fue lo que hizo que Adán y Eva se escondieran? Piensen en eso por un segundo. Piensen en todo el panorama de lo que sucedió. ¿Qué fue lo que hizo que ellos se fueran? No fue la culpa, aunque fue el objeto. La culpa fue el objeto de ellos esconderse, porque cuando estaban allá no seguían escondiéndose. Se escondieron del espejo, que era Dios, en quien se veían. Se escondieron de Dios. Dice, oímos tu voz, ¿qué dice? Y tuvimos miedo. Oímos tu voz y eso produjo miedo. El Espíritu en nosotros nos convence de pecado. Pero ¿cómo es que vamos sensibilizándonos al pecado? O sea, en el punto de oír lo que el Espíritu nos dice, es no hacernos, como dice mi país, hacernos los locos. Cuando el Espíritu te dice está mal, no ignorarlo como que no oíste. Entonces ya ahí el corazón se endurece, nos hacemos insensibles a la voz de Dios y ya el Espíritu se va apagando. Como Pablo dice, no apaguéis el Espíritu. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Bueno, hay que ser honesto. ¿Que es difícil? Sí, hay veces que yo no soy honesto. Muchas veces no lo soy. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, el Salmo 119, 160 dice David, 19, 12. ¿Quién puede ver su propia culpa? O sea, ¿quién admite su culpa? Por eso fue que Natán tuvo que venir al rey a confrontarlo por el Espíritu de Dios. Porque nadie se ve su culpa por la incapacidad espiritual. El punto 2 que el Espíritu produce es el anhelo de justicia. Imagínense, mis hermanos, yo creo que entender esta clase nos lleva a humillarnos más, porque no tenemos ni la capacidad de anhelar lo correcto. Es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa es otra obra que el Espíritu hace en nosotros. El 1 es convencernos de nuestra culpa. El 2 es anhelar, hacernos o poner el deseo de anhelar la justicia. Y el 3 es el conocimiento de Cristo. Ahora, ¿por qué es tan importante el conocimiento de Cristo? Porque es donde podemos ver el reflejo de la justicia verdadera y la justicia falsa, que somos nosotros. Es Él, así como Dios cuando se le apareció a Adán, dice, tuvimos miedo al oírte. Nosotros al conocer la verdad de Cristo nos expone y nos lleva a nuestra verdadera condición. La pobreza espiritual la tenemos que ver ante las demandas de Dios. El lamento por el pecado que mora en nosotros. La mansedumbre, o somos mansos ante Dios al reconocer nuestra gran necesidad. Y tenemos hambre y sed de justicia de Dios que se encuentra en Cristo Jesús. Ahora, los 3 primeros, ¿verdad? Mateo 5.3, 5.4 y 5.5, estamos hoy en el 6. Esos 3 primeros son la obra del Espíritu en nuestra alma y luego produce algo que sale de nosotros, que es el hambre y la sed, ¿verdad? Nos convence de pecado, nos humilla al llorar y nos somete a la voluntad de Dios. Es un acto interno que el Espíritu hace, pero el primero es, sí Señor, soy pobre espiritualmente, necesito de ti, no tengo lo que se necesita para agradar a Dios, no lo tengo, no lo tenemos. Entonces, ese es el primer paso para el nuevo nacimiento, rendición. Pero es un trabajo que comenzamos nosotros a rendirnos. Luego Él entra y hace el trabajo que sigue. Pero la pregunta es, pastor, ¿cómo yo sé cuando yo estoy obrando de parte de Dios? ¿Cómo yo sé cuando estoy respondiendo lo que el Espíritu me pone como anhelo? ¿Cómo respondo a todo lo que estamos diciendo? Porque sabemos que no todo lo hace Dios, en el sentido de la obra. Tenemos que responder a eso. Bueno, nosotros somos lo que respondemos cuando Jesús expone nuestra pobreza. Nosotros admitimos sí o no. El Señor le dijo en Deuteronomio 30:19, le dijo, he aquí que pongo delante de vosotros la vida y la muerte, ustedes escojan. Ahora fíjense que ahí Dios no obra en la elección personal, sino le dijo, ustedes escojan.
Y luego da un consejo, escoge la vida para que vivas, porque la ley llevaba el amor de Dios, que no lo podían ver. Entonces aquí vemos que en todo esto necesitamos responder. Bueno, Dios nos expone que somos pobres, ¿verdad? ¿Qué debo yo hacer? Reconocer, sí Señor, soy pobre. Y caminar diariamente con ese entendimiento de que soy pobre. Cada vez que mi cuerpo se quiere levantar, mi alma, de que soy algo, que no se me olvide que soy pobre. Y eso, por eso dice la palabra en 2 Corintios, derribando todo argumento que se levanta en contra de Cristo. ¿Cuál es? De que somos pobres y el poder, por eso dice la palabra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son nuestras fuerzas, sino poderosas en Dios, ¿verdad? En Cristo, exacto. Entonces vemos ahí que todo es Él, pero respondemos a lo que Él pone en nosotros. Luego viene el lamento. Bueno, una vez expuesto a la pobreza, eso produce un llanto en nosotros. Podemos también evadir eso y decir, no le voy a hacer caso a eso. Pero si nos quedamos en un profundo entendimiento, Señor, soy pobre, necesito de Dios, solo Él puede salvarme, nos lleva a un lamento genuino. Y luego la mansedumbre. Al entender mi pobreza, al entender dónde me encuentro, luego de venir de un lloro, un lamento, ese lamento entra en lo que se llama un clamor a Dios y me somete debajo de su voluntad. Nos hace sumiso, pero al nosotros ceder al entendimiento de nuestra pobreza. Y entendiendo estos tres, es como se forma la necesidad de la justicia de Dios. Porque esta hambre no proviene de nada, ¿verdad? El cerebro le envía mensajes al cuerpo de que le faltan nutrientes y comienza a mandarte alertas de que tienes que comer y no has comido y tienes que comer. Porque el cuerpo se alimenta y funciona, piensa, toca, crece con los alimentos, los nutrientes. Bueno, nosotros crecemos de manera espiritual es por la justicia de Dios y su palabra. Amén. Ok, yo voy a leer Romanos 3. Yo quiero que vayan conmigo allá. Y vamos a leerlo de manera detenida. O sea, vamos a leerlo despacio en cada texto. Y vamos a leer Romanos 3 del 10 al 31. En Romanos 3 es donde Pablo nos muestra, nos enseña que no hay ni un justo. No hay ni uno que busque a Dios. Vamos a ver desde el 10. Vamos a leer del 9, porque si tiene una Biblia, tiene un temita arriba, un subtema que dice no hay justo, ¿verdad? El 9. Me dicen cuando estén todos ahí, por favor. Ok, vamos a leer despacio. Dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? Ahora, nosotros, ¿quién habla aquí? ¿Quién está hablando? No, ¿quién habla? ¿Quién es el autor? Pablo, ¿verdad? ¿Qué es Pablo a manera de nacionalidad? Él es judío, ¿verdad? Entonces, ¿le está hablando a una iglesia? No, gentiles romanos. O sea, para que tengamos un contexto, él es judío y le está hablando a una iglesia romana, ellos son gentiles, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos, aquí los gentiles? En ninguna manera, pues ya hemos acusado, ¿a qué dice? A judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, todos, ¿verdad? Ahora, fíjense que aunque Israel tenía la promesa, no quiere decir que ellos iban a ser exentos al juicio de Dios o a la justicia. Dice el 10, como está escrito, aquí está hablando del Antiguo Testamento, si no me equivoco, creo que en los Salmos está escrito esto. Dice, como está escrito, no hay justo, no hay ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Fíjense esos tres pasos. No hay quien tenga justicia, no hay quien tenga el conocimiento o la lucidez del Espíritu y no hay quien tenga el anhelo. No solamente somos injustos, sino que no teníamos ni el anhelo, ni la manera, ni la capacidad de buscar a Dios. Como lo pueden ver en el texto. Hay tres no hay, ¿verdad? No hay, no hay, no hay. Y luego dice, todos se desviaron. Ese es el hamartano, significa errar el blanco. O sea, de nuestra alma, los delitos hacían que nos desviáramos en obras y fallamos el blanco. Y luego dice, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y luego hace una descripción de qué es lo que somos. Un sepulcro por fuera es lindo. Puede ser hecho de mármol, ¿verdad? Puede ser, hecho de cemento pintadito. Pero usted lo destapa y hay mamá, ¿verdad? Gusanos, de todo allí. Pero diríamos, wow, el Señor se le fue la mano al compararnos con un sepulcro, ¿verdad? Está fuerte eso. Bueno,
Él está haciendo un ejemplo de que aparentemente por nuestras hojas de higueras nos vemos vestidos. Pero cuando viene la luz del Evangelio que nos expone, estamos, y lo digo con respeto, claro, estamos espiritualmente llenos de gusanos, muertos. Eso dice ahí el texto. Dice, todos se desviaron, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay quien ni siquiera uno. Y luego dice el 13, sepulcro abierto es su garganta. ¿Qué quiere decir sepulcro abierto? Que de allí sale toda podredumbre, ¿verdad? Veneno de áspides. Acuérdense que la serpiente o el áspid, que es una culebra, ella produce el veneno internamente y luego lo escupe cuando muerde o lo tira. ¿Sí, hermano? Sepulcro, sí, hermano, gracias. La misma lengua de la serpiente, ¿verdad? Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Lo que dice aquí es que aquí ese texto podemos decir que éramos hijos de Satanás. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él es mentiroso desde el principio. Y luego dice, con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura. Verso 15, sus pies se apresuran. Aquí apresurar significa algo que no tiene riendas. Así como la hoja se la lleva el viento, así se apresuran. Luego dice, para derramar sangre. Luego dice, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos o camino de paz. Siempre cuando se habla de la palabra de Dios, del camino, siempre se habla en singular, porque es un camino, ¿verdad? No hay muchos caminos a Dios, sino un camino. Por eso dice camino de paz. 18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos, porque no conocían la grandeza de Dios y su poder. Y luego el 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca, ¿qué dice? Se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Juicio de Dios, sí, ya que por las obras de la ley, ¿qué dice? Ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, ¿qué dice? Es el conocimiento de nuestro pecado. Ahora, el verso 21 comienza otra sección del capítulo, que lo vamos a leer también, es la justicia que es por medio de la fe. Y dice lo siguiente, pero ahora, y la palabra ahora está hablando, ya ha venido Cristo, ¿verdad? Dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Aquí está hablando de la promesa que era Cristo. La justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo. ¿Vamos entendiendo todos los textos que hemos leído hasta ahora? No se ha quedado nadie sin entender, ¿verdad? Ok. Dice, para todos los que creen en Él. Y luego dice, porque no hay, ¿qué decía el texto al inicio? Ni judío ni gentil. Fíjense que aquí dice, no hay diferencia para Dios. La justicia es la justicia, no es porque sea hijo del juez, le va a ir bien. Por eso la palabra dice que no escatimó, ¿qué dice? Ni a su propio hijo. Fíjense que la justicia de Dios se va a cumplir. 23 dice, por cuanto todos pecaron y están, aquí está hablando de algo que está de manera continua y con el fin eterno, pero tenía un propósito en Cristo de ser salvados, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados no por nuestras obras, sino gratuitamente por su gracia, mediante la redención o el rescate o la compra que Dios hizo por nosotros, que es en quién. Fíjense lo que dice, ¿por qué? Fíjense que primero dice Jesucristo. Está hablando de la plenitud de Dios en la faz de Cristo. Pero aquí utiliza el nombre de Cristo Jesús. Está hablando de la obra de redención del hombre, que era Jesús, que era el Cristo. Y luego habla de la justicia, que es la resurrección, que es Jesús. Cristo significa el Mesías, el escogido, el ungido. Y Jesús significa salvación. Los dos forman la obra de redención y la justicia se encuentra en Jesús. El 25 dice, a quien Dios puso como propiciación, y la palabra propiciación significa como intercambio, ¿ok? Por medio de la fe en su sangre, para manifestar, ¿qué dice? Su justicia, ¿verdad? No la nuestra. Dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, aquí Cristo, y el que justifica al que es
de la fe en Jesús. Miren la pregunta que hace el 27. Lean conmigo. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice, queda excluida. Y luego hace una pregunta, ¿por la ley? Dice, ¿por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y luego dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin sus obras de la ley. Y el 29 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? O sea, aquí está haciendo que justicia es justicia, sean judíos, sea gentil, sea mujer o hombre, quien sea. Es lo que está tratando el autor aquí de expresar. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Aquí judíos y gentiles. Y luego dice, luego por la fe invalidamos la ley. ¿Cuántos han oído que dicen que ya la ley no existe en el sentido de que ya el Señor la borró? Dice, invalidamos la ley, o sea, ya la ley no tiene valor. Fíjense lo que dice luego. Dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahora, nuestra ley la vivimos es en la fe por el Espíritu Santo y no queriendo hacer obras para agradar a Dios, sino por el poder del Espíritu Santo. Ahora, fíjense, esto que leímos, lo pueden leer en sus casas otra vez, para identificar dónde estaba aquel que el Señor le predicó, bienaventurados los pobres, los que tienen hambre, los pobres en espíritu, que es lo mismo de no tener justicia. Ahí era para caer en este entendimiento que acabamos de leer. Y cuando ellos decían, ya yo reconocí que no hay forma de yo entrar al cielo, y el Señor le dice bienaventurados, era una respuesta a su necesidad. ¿Amén? Aquí la necesidad podemos verla de esta manera. El alma carece de justicia. El alma anhela justicia. El alma es salvada por la justicia y el alma glorifica a Dios por su justicia. Lo voy a repetir. El alma carece de justicia. El alma anhela justicia. El alma es salvada por la justicia y el alma glorifica a Dios por su justicia. Ese es el anhelo de nuestra alma. Ese es el hambre y la sed que Cristo estaba hablando en la predicación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos serán saciados. Ahora, hay un problema con lo que le llamamos legalismo o obras muertas, donde queremos como cristianos obrar y tener cierta reputación espiritual y decir, ya yo aquí crecí, ya yo estoy bien aquí. Y se nos olvida que siempre seremos pobres en espíritu apartados de Cristo. Entonces, se convierte en legalismo nuestras obras cuando las hacemos confiando en nuestras fuerzas. Pero se convierten en obras recibidas por Dios cuando las hacemos reconociendo nuestra pobreza y dependiendo de la guianza del Espíritu por la palabra de Dios. ¿Tiene sentido? ¿Vamos entendiéndonos? O lo repito de nuevo. Sí, como dice Pablo en Filipenses, no es que una vez Cristo dijo yo fui hallado, es que cada vez yo voy a ser hallado en Cristo Jesús. Cada día. Cada día, ¿ves? Así como la lámpara necesita estar conectada a la electricidad, así nosotros. Yo sé que yo estoy perdido. Exacto. Hallado quiere decir que yo estoy perdido entonces. Entonces Él me va a hallar. Preso en el Señor. Exacto, me va a encontrar. O sea, yo puedo encontrar justicia. Si no tengo esa justicia, si no la aplico, pues entonces voy a estar perdido. Sí. Pero de única manera que voy a estar en justicia, Pablo dice, si voy a estar hallado en Él. Entonces, la justicia de Él es que yo voy a... Exactamente, a exhibir. La de Cristo. Entonces es así como nuestras vidas, al obrar correctamente, glorifica al que es justo, no a nosotros, ¿verdad? Cuando vemos la esencia de lo que es Dios, ¿verdad? Su santidad, vemos su justicia y su misericordia, vamos a utilizar estos tres: santidad, justicia y misericordia. Y hemos hecho esta pregunta, pero vamos a analizarlo un poquito más profundo, ¿verdad? ¿Cómo puede el Señor ejercer 100% su santidad, 100% su justicia, 100% su misericordia? ¿Cómo podemos, verdad? ¿Cómo puede el Señor, vamos a suponer su santidad, se hizo hombre, dice Filipenses, que se humilló y estaba sentado a la mesa con los pecadores? ¿Cómo? ¿Cómo puede el Señor aplicar justicia a nosotros sin enviarnos de manera instantánea al infierno a todos? ¿Cómo aplica misericordia sin aplicar justicia? Porque Él opera en esto al 100%.
Estas palabras lo que está haciendo es desarrollando la única persona que es Dios en nombres para nosotros poder entenderlo. Cuando dice que Él es Jehová, eso tiene un significado de quién Él es. Su santidad implica su moral, por ejemplo, su pureza, su luz, su perfección. Su justicia habla de su verdad, su rectitud y su imparcialidad. Su misericordia habla de su amor, de su compasión y su ternura. Pero ¿cómo Dios pudo aplicar todo esto al mismo tiempo? Y todo se encuentra en Jesús. Todo se encuentra en Jesús. Cuando el Señor miró el mundo que estaba en inmundicia y Él es santo, ¿verdad? Dice que Isaías 59, vosotros habéis hecho separación por vuestros pecados. No tenemos comunión. El Señor le entrega a Moisés el diseño del tabernáculo para que el hombre pueda acercarse a Dios conforme al rito. Pero todo eso que era aceptado por Dios no tenía nada que ver con sus obras, tenía que ver con la esperanza que era en el que había de venir. Era una promesa apuntando, era un tipo, un modelo, una figura, ¿de quién? De Cristo. Entonces, cuando decimos, pero el Señor dejó que un sacerdote, que también era pecador, entrara en su presencia. Sí, pero era por la promesa y el poder que no tiene tiempo, ni principio, ni fin, que es la sangre de Jesús. Dice la palabra que el cordero estaba preparado desde antes de la fundación. Imagínense eso. Ya estaba preparado el cordero, dice Apocalipsis. Habla de que ya el Señor tenía una salida. Y cada sacerdote que entraba confiando en sus fuerzas, el Señor no se mostraba. Porque era confiando. David profetizó de Jesús sin conocerlo. ¿Saben que muchos de los salmos tienen que ver con muchas repeticiones que Jesús hizo en la cruz? Por ejemplo, quitaron mis vestiduras, las repartieron, no rompieron ni uno de mis huesos. O sea, David decía eso hablando de sus enemigos, pero era profetizando en el Espíritu, refiriéndose a Cristo al mismo tiempo. Es el poder de Dios. Entonces vemos la santidad de Dios, mis hermanos, que se acerca a nosotros, su perfección, vemos su justicia y vemos su misericordia. Bueno, vamos a utilizar al hermano Manuel, ¿verdad? El hermano Manuel está delante del juez que se llama Dios. Bueno, tenemos aquí al secretario y le decimos, ¿cuáles son sus cargos? Bueno, infinitos. No solamente pecó, sino que es pecador, vive en pecado y todo lo que hace es pecado. Lo único que hace. Está delante de un juez justo, santo y misericordioso. ¿Cómo hacemos? Bueno, él tiene que pagar una fianza eterna y aún así me sigue debiendo. Pero ¿qué pasa? El secretario le dice al juez, le dice, pero señor juez, usted acuérdese que es misericordioso. Estoy parafraseando aquí, ¿verdad? Y él le dice, sí, no se me ha olvidado. Pues quiere decir que el juez tiene que mostrar misericordia y justicia al mismo tiempo y santidad. Entonces es cuando el juez dice, yo pagaré. El juez. El juez no dijo, yo buscaré a alguien, no, yo pagaré. Yo me desmontaré de este trono, del trono blanco, del juicio, me haré uno como ellos, pasaré el vituperio que ellos merecen, iré a una cruz, derramaré mi sangre pura, que no tiene contaminación, y ese será el pago, y mi obra será el pago por su justicia. Y pueden salir impunes, pueden salir libres de esta condenación. Y aquí dice Romanos 8:1 que por los que están en Cristo ya no hay condenación. Ahí se aplicó su santidad, ahí se aplicó su justicia y ahí se aplicó su misericordia al mismo tiempo, en Cristo. Y por eso Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque estos recibirán, ¿qué dice? El reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Y le hablaba del Espíritu Santo que venía. Porque el reino ahí hablaba del sistema. Cuando Jesús le dijo, ustedes buscan el reino de los cielos, pero de cierto os digo que está entre vosotros. Estaba allí. Entonces, cuando Jesús se iba, le dijo a los discípulos, me voy, pero le enviaré. El mismo que estuvo en mí estará con vosotros. Su presencia estará en medio de nosotros. Y tiramos eso por menos, lo tiramos por tierra, ¿sí o no? El punto número 2 es, ¿quién produce esta hambre y sed de justicia? Ya hemos explicado que es el Espíritu. Vamos a leer Amós 8:11. Amós 8:11, profetas menores antes del Nuevo Testamento. Está más adelante de Jeremías, Ezequiel, antes de Mateo, después de los profetas mayores. Amós 8:11. Le voy a pedir al hermano Javier que lo lea, por favor, si puede. Amós 8:11, cuando ellos lleguen. Hay algunos que tienen esa página pegada, que nunca la han abierto ahí. Sí le pasó a una pastora un día buscando un texto y dice, no, pero yo no tengo ese libro aquí. Digo, sí, está ahí. Y lo tenía las hojas pegadas. Y yo, no, es que no lo ha leído seguro, pero está ahí.
¿Están todos ahí? 8:11. He aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Miren, si nos detenemos a ver este texto, vamos a leerlo despacio. Dice, he aquí vienen días. Aquí el profeta Amós está hablando de la venida del Mesías, esos días del Nuevo Testamento. Luego dice Jehová el Señor, es un sello de quien lo dijo, ¿verdad? Luego dice, y esto que vamos a leer es otra paradoja. Fíjense lo que dice. Habíamos dicho que el hambre al cuerpo la envía ¿quién? El cerebro. Pero aquí dice, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Eso es una paradoja porque quien nos alimenta es Dios. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y el Señor dice aquí, enviaré hambre. Pero fíjense que esta hambre es particular. No es el hambre que le da al hombre. Dice, no hambre de pan, ni sed de agua. ¿Qué dice? Sino de oír la palabra de Dios. Lo mismo que leímos, el anhelo en nosotros que produce esa hambre de amar a Dios, de crecer en Dios, de leer su palabra, todo eso, la produce Dios a través del Espíritu Santo. Ahí dice el texto, yo enviaré una hambre nueva, pondré en ellos una hambre que los va a santificar, los va a salvar. No teníamos la capacidad de anhelar eso, o sea, nadie nunca dijo, ay, ¿sabes qué? La vida que llevo va mal y creo que voy a buscar a Dios. Nunca, mis hermanos. Y si alguno dijo esto fue porque ya Dios le había hablado, ya hay una semilla en su corazón que fue predicada. Esta paradoja donde vemos que Dios dará el hambre y la sed y a la vez nos va a saciar. Esto funciona de manera imparable, o sea, tenemos hambre de Dios y somos saciados al mismo tiempo. No es como que ayer le dio hambre y en la noche se sació. El que tiene esta hambre y sed va a caminar saciado en Dios mientras sea guiado por su Espíritu Santo. Pero fíjense que dice al final que esta hambre es de oír su palabra. La palabra aquí que utilizamos oír es la palabra shama, es la palabra que tiene que ver con oír, atender o poner atención y obedecer al mismo tiempo. O sea, ¿qué quiere decir oír? Le voy a poner el ejemplo. Vamos a utilizar el ejemplo de esta manera. Vamos a suponer que podemos abrir el oído del corazón mediante el túnel del oído, este físico que tenemos, ¿verdad? Vamos a suponer que para oír tenemos que abrir el oído. Entonces, dice la palabra que si oímos la palabra, dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra, ¿verdad? Bueno, esa palabra es una semilla, dice la palabra, metafóricamente hablando. Esa semilla entra por nuestro oído y cae en el fondo del corazón. Eso va a producir en nosotros un fruto. ¿Ya entendieron? Cuando oímos con el corazón abierto. Entonces, por eso es que hacemos tantas cosas y hay personas que nos pueden preguntar, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo cambiaste? Y nosotros nos quedamos como, no sé, no recuerdo el día que fue, no, de verdad que no sé, pero cambié, o me cambió el Señor en este caso, pero pasó, porque oímos la palabra y esa palabra produjo en nosotros un fruto. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Este fue el que oyó, entendió y dio fruto. Eso en el griego es akuo. La palabra shama y akuo es lo mismo. Y esa palabra en el griego, en el hebreo, shama, habla de un oír con atención y por consiguiente obedecer. Porque nadie que oye con atención, o alguien que oye con atención, ¿verdad?, demuestra interés contrario a aquello que está poniendo atención. O sea, cuando se pone atención es por el interés que queremos de oír esa palabra. Entonces, por eso vemos que hay lo que se llama oír sin poner atención. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo estoy escuchando lo que él está diciendo, pero eso me compromete mis anhelos terrenales. Y como que oigo como así, como de lejos. Y no pongo la atención, no abro el corazón y por lo tal la semilla no hace nada. Pero cuando venimos con ese anhelo de la palabra de Dios y no venimos con motivaciones raras, sino a oír la palabra para producir ese fruto, luego ese anhelo, esa hambre y sed se manifiesta en nosotros. Ya no, hay personas que dicen, en mi país dicen lo siguiente, dicen, ahora fulano se cogió con esto. No sé si dicen así en sus países. Se cogió con esto, quiere decir, ahora le salió que quiere hacer algo nuevo y le salió algo nuevo.
Son ideas que uno como terrenal anda inventando porque lo que hacía antes ya no me gusta, me cansé, ahora quiero otra cosa. Pero nuestra búsqueda en el caminar es el mismo siempre, a Cristo, Cristo, Cristo. Y nunca nadie dice, ya me cansé de buscarlo porque no hice lo que yo quería. Bueno, podemos decir eso si no nos da lo que nosotros de manera carnal queremos. Como le dijo al grupo, vosotros buscáis los panes que le di, no me buscan a mí. Y por eso volvieron a tener hambre. Pero los que andaban con él estaban saciados en él cuando el Espíritu cayó sobre ellos. Amén. Creo que levantaron la mano. No sé, creo que fue Antonio que hizo así. ¿En qué sentido? ¿En el carnal o espiritual? Sí te sacias en lo espiritual. Sí, sí. Por eso dije que la sed y el saciarnos es al mismo tiempo. Cumplen los dos. O sea, tengo el deseo de buscar y al mismo tiempo estoy lleno de Dios. El problema es que nosotros tenemos cositas terrenales que no nos permite llenarnos del agua de Dios y no nos saciamos. Eso es culpa de nosotros ya. Pero Él nos dice que dejemos todo para llenarnos de Él. ¿Qué le dijo a la samaritana en Juan 4? Si vuelves a beber de esa agua, volverás a tener sed. Esa no te sacia. Santiago 4 dice, no reciben y no sacian el alma porque piden mal. Podemos confundir, yo busco de Dios y no siento nada. No estás buscando de Dios. Porque buscar de Dios, en caso no tú, digo en general, buscar de Dios es adorar. Y adorar significa permanecer en Él día y noche detrás de su palabra, de su oración, de todo. Es buscarlo con todo, sin dejar de poner atención. Que de la misma manera que está haciendo de esta forma metafórica agua y comida, también el espíritu en un momento dado tiene que ver otra vez. Bebí, fui a la fuente, pero no quiere decir que fui y ya fue completo, hay que seguir viendo. ¿Han pensado por qué no nos quedamos llenos? Porque el fin de una fuente no es llenar tanques, sino que el agua fluya para que otros beban. ¿Sí entienden? El fin de Dios es, bueno, llené a Edwin, ¿estás contento? Sí, me siento bien. ¿Y qué vas a hacer? No, yo me siento bien ya. No. Necesitas recibir el agua que te sacia a ti, que sacia a otro. Por eso es el amor de Dios. Fíjense que le dije que la misericordia, que es el amor, es 100%, es para todos. ¿Sí me da a entender? Entonces, no es que se nos sale el agua, estamos rotos como cisternas rotas, no. Es que el agua fluye. Y en el momento que nos conectamos de la fuente, sí deja de fluir en nosotros y nos conectamos a una terrenal y sentimos como que se ve el agua. Y decimos, pero yo paro en Dios y no me lleno. No, hay otra cosa que está en nuestros corazones. Y cada día, hay otras cosas. Todos tenemos otras cosas que buscamos, que nos damos cuenta que tenemos que dejar, pero no queremos. Hay recámaras en nuestro corazón que Dios no ha entrado allí a limpiar. Y por eso no estamos llenos de Dios. Amén. Despojarse de todo, exacto. Aquí vemos la palabra bienaventurados los que tienen. ¿Quién levantó la mano? Yo había levantado, pero era para decir el texto que usted dijo del Sarmiento. Oh, sí. El texto de Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed. No es lo que le dan. A mí me da hambre. Pero los que tienen, y aquí está hablando de que tenemos el Espíritu Santo quien produce en nosotros. Cuando el Espíritu Santo, ¿verdad? En Romanos dice, Abba Padre, dice, el Espíritu que mora en nosotros es el que dice, Abba Padre, entra en nosotros para levantarnos al Señor y llevarnos allá. Mientras tanto estamos haciendo la obra horizontal, que es alcanzar las almas, para levantarnos y irnos a Él. La palabra Abba son dos palabras compuestas por los labios de un bebé recién nacido cuando llama a su papá, y esto implica total confianza y total dependencia, y esa es la fe. Abba Padre es un bebé, dice Apa, cuando dice como el papá. En hebreo significa un bebé recién nacido, o un bebé no recién nacido, perdón, de mama, que todavía le está dando el seno, y mira a su papá y clama a él porque en él confía y en él, de él depende. Y en eso consiste la fe, en la inteligencia espiritual del cristiano al reconocer que su Padre es poderoso y que el bebé sabe que no puede caminar todo, solo puede levantar las manos para que lo carguen. Es lo único, llorar. El bebé llora y levanta los brazos y lo cargan y lo alimentan. Exacto, entonces es la actitud que debemos tener, exactamente.
Cuando vemos, por ejemplo, en el texto de es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer, ahí aparece 2 veces la palabra poieo, y esa palabra implica lo siguiente, dice, habla del hacer, de nosotros hacer, pero es en el sentido de expresar con actos, hechos, los pensamientos y sentimientos. Ahora fíjense en algo, pensamientos debemos estar llenos de la palabra, sentimientos guiados por el Espíritu. Cuando decimos, siento darle una ofrenda a una hermana, a un hermano, siento visitar a una persona, siento esto, siento, vemos que ese siento de Dios no viene de nosotros. Del Espíritu Santo, exacto. Ahora, van a notar que cuando el bien es condicional, no viene de Dios, ¿verdad? Sí lo voy a hacer y si somos honestos, sabemos que hay algo detrás que estamos buscando. Hay que ser honestos y hay que ser fuerte en ese momento y decir, wow, eso vino de un pensamiento carnal totalmente y lo derribamos y llevamos cautivo todo pensamiento que se levanta. Pero llega un momento que eso que pone en ti el Señor de hacer por tu prójimo, tú no ves por parte de beneficio, pero sí ves la gloria de Dios. Ese es el correcto. Santiago dice, esta es la sabiduría que viene de Dios, la apacible, la pura, la llena de frutos, de justicia y llena de paz. Isaías 55:1 dice lo siguiente, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Fíjense lo que dice, a los que no tienen dinero, vengan a comprar. Esa es la paradoja de la Biblia que te dice, pero ¿cómo dice que no tengo dinero y que compre? Porque no se compra con dinero lo que Dios nos va a dar. ¿Sabe con qué se compra? Con la sangre de Cristo y lo recibimos por gracia. Y luego dice, ¿se acuerdan de la iglesia de Laodicea? Tú dices que eres rica, que eres de todo, pero yo te digo que venga a comprar oro refinado de mí. Y yo te digo que tú eres pobre, desventurada, etcétera, etcétera. Y esa es la condición de todo el mundo. Dice, comprad, dice, venid, comprad sin dinero y sin precio. O sea, no hay forma de pagar eso. Vino y leche. Luego dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? O sea, haz un ejemplo metafórico de que el pan, humanamente hablando, es lo que nos sacia al comer. Y el pan aquí es refiriéndose a la palabra. Luego dice, ¿y vuestro trabajo en lo que no sacia? O sea, ¿por qué nos matamos tanto para alcanzar aquello que nos sacia? Y luego dice, oídme atentamente. Fíjense, aquí está la palabra shama. Y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura, o sea, con abundancia. Ahora, cuando la palabra habla de abundancia, de llenura, sed llenos del Espíritu, está hablando de pleró. Esa palabra es algo que se rebosa. Pero fíjense que la palabra y el Espíritu son puros. Y si tenemos el corazón lleno o tenemos un poquito de esto, un poquito de aquello y un poquito de Dios, no estamos llenos de Dios. ¿Sí entendemos eso? No estamos llenos. Entonces, ahí es donde comenzamos a sacar y a echar por basura todo aquello que estorba de yo ver a Cristo como mi única meta a seguir. Esto no quita de que trabajemos y vivamos en la tierra, pero no nos saciamos con eso, sino que mi llenura está en Cristo. El resultado de tener hambre y sed, o sed y hambre y sed de justicia, traerá todos los frutos del Espíritu que el alma tanto anhela y que tanto el hombre terrenal busca, que es el amor, el gozo y la paz. Esos 3 frutos que aparecen en Gálatas 5:22 son los que completan el alma: gozo, amor y paz. Y luego los que siguen van conformando 3, conforman el cuerpo, que es la evidencia, y otros 3 es el espíritu. Pero esos primeros 3, que es el amor, el gozo y la paz, es lo que busca el alma. Si usted ve, cuando alguien compra algo material, uno de esos 3 está involucrado en esa búsqueda. Si es una casa, está buscando paz y gozo. Si es una mujer, anda buscando amor. Si es buscando, todo está ligado a la paz, al amor y al gozo, al amor y la paz, que son los 3 primeros frutos del Espíritu. El resultado de recibir todo lo concerniente a la naturaleza divina es cuando reconocemos que debemos de pedir bien. Santiago dice, no reciben, no se sacian, no se llenan, siempre están vacíos porque piden mal. Entonces Jesús le dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed, y por eso dijo, de justicia. Es la parte donde dice, de justicia, es lo recto, lo que Dios aprueba, su voluntad, su palabra, pero todo esto se resume en Cristo. Todo esto se resume en Cristo. Y aquí, ya para terminar, es el enfoque donde tenemos que el bienaventurado no es el justo. ¿Amén?
Este texto no está diciendo que es bienaventurado el justo, no dice eso. Quiero que entiendan, no está diciendo bienaventurado el que es justo. Oh, yo soy justo, no. El que tiene hambre y sed de justicia porque no tiene justicia. Bienaventurado el pobre, bienaventurado el que llora porque llegó la respuesta a esos dolores, a esa debilidad, a esa enfermedad, a esa muerte espiritual. Entonces es cuando tenemos ese entendimiento que vamos a recibir las riquezas del cielo. Amén. ¿Tienen preguntas o...? No, es importante ese punto que acabas de mencionar, porque uno puede confundir, ¿verdad? Que de la manera entonces que yo me hago justo, y entonces lo piensa nada más que ahora estoy siendo justo, y entonces ahora soy bienaventurado, porque ahora estoy haciendo justo. Esto va a quitar esa autodemanda de que debo de ser esto. No, debo de ser humilde. Debo de humillarme ante Dios y Él, para que Cristo sea brille, no yo. Entonces decimos, cuando fallamos en algún pecado, nos enojamos más por nuestra reputación de lo que van a decir que por la justicia que es en Cristo, no en mí. Porque, ¿qué pasa cuando pecamos naturalmente? Es reconocer que necesitamos más de Él, que falta más. Ahora, hay una diferencia en el negligente y en el diligente. Eso es otra cosa. Aquí Cristo está diciendo el que tiene hambre y sed es uno que se afana por buscar a Cristo. No el que está de manera pasiva allí esperando que llueva para beber agua. Hay que entender esos dos grupos, porque podemos decir, bueno, como yo no soy justo, amén. No, es aquel bienaventurado el que tiene hambre y sed, el que se afana, el que busca, el que adora a Dios, el que cada día está buscando de su palabra, orando, reconociendo lo que está haciendo la palabra en él. Entonces, ahí es el punto donde hay que reconocer, amén. ¿Está en pausa? Si le puedo dar pausa ya. Entonces, esa es la parte, hermanos, amén.